Buenas tardes a todos los presentes. Les agradezco muchísimo que se hayan conectado el día de hoy para compartir la experiencia que nos trae el doctor Cristóbal Suárez. Y bueno, todos sabemos lo que hemos pasado estos últimos 2 años. Pasamos de un contexto de docencia que parecía que no podía cambiar jamás, que parecía inalterable por cualquier esfuerzo de capacitación o cualquier esfuerzo de introducción de la tecnología. Y de repente la pandemia lo cambió todo, nos sacó de las aulas universitarias y muchas personas que pensaron que jamás podrían hacer clases si no era presencial, empezaron a hacer clases en línea. Muchos docentes que eran de plumón y pizarra empezaron a utilizar tecnologías y se generó una tremenda incertidumbre sobre cómo hacer clases, pero también se abrió la puerta y todos abrimos la puerta, tuvimos que abrir la puerta a nuevas formas de lograr aprendizaje de nuestros estudiantes. Así que esta reflexión sigue andando, no es una reflexión cerrada. De hecho, yo creo que todas las voces tenemos que estar presentes para poder compartir lo que estamos pensando y hacia dónde queremos orientar la educación superior. Y la voz que nosotros queremos compartir con ustedes el día de hoy es la del doctor Cristóbal Suárez Guerrero de la Universidad de Valencia en España. Así que muchas gracias, Cristóbal, por estar acá con nosotros. Muchas gracias y encantado de poder pues pensar educativamente la tecnología y, si cabe, poder aportar algo en el desarrollo de estas ideas. Escuchándote, Cristian, me llegaba a la memoria un trabajo de Boaventura dos Santos que decía una cosa muy sencilla, y a la vez las cosas sencillas son las más complejas. Es decir, ¿cuáles son los aprendizajes que nos dejan el COVID? ¿No? ¿Qué cosa hemos aprendido, no solo como docentes, sino el sistema educativo, la universidad? ¿Qué aprendizajes en blanco y negro, en limpio, nos deja esta experiencia? Y esta es una tarea que tenemos tanto gestores de la educación, investigadores, teóricos, ¿no?, para poder enriquecer el proceso educativo, ¿no? Con Claudia, al momento de pensar esta sesión, hablábamos de cómo podía, desde la experiencia, el trabajo que desarrollo, poder aportar algo en este proyecto. Pues me voy a hacer un pequeño spoiler para poder adelantarme a lo que voy a tratar de decir, y es en realidad, es una idea sencilla, creo, pero que a la vez puede suponer un campo de percepción diferente. Es entender la tecnología no solo como herramienta, la tecnología digital, sino como entorno. Yo creo que cuando uno percibe que en realidad no está usando una tecnología o un artefacto, sino en realidad usar Internet es crear otros entornos, quizá nuestros problemas de investigación, nuestros centros de atención, los problemas y soluciones que detectemos podrían cambiar. Entonces, yo lo que quiero hacer en esta sesión es más o menos plantear esa idea, ¿no?, y abrir un poco el debate. Trataré un poco más o menos de ser muy puntual en la exposición de las ideas para poder compartir. Voy a compartir este PowerPoint, que lo tengo aquí. Vale. Se puede ver ahora, ¿no? Entonces, la idea es cómo dar el giro. Tenemos los profesores, todos los profesores, siempre estamos pensando en cómo hacer que la experiencia de aprendizaje intencional, como el caso de la educación formal, no necesariamente la educación informal, cómo podemos nosotros hacer que las experiencias de aprendizaje puedan ser enriquecedoras, ¿no?, puedan mejorar. Y dentro de ese conjunto de interrogantes que nos planteamos, siempre está la matriz, ¿no? ¿Para qué y por qué educar? Continuamente, después pensamos en qué cosa deberíamos trabajar, cómo deberíamos hacer esto, entramos al terreno de la metodología, cómo evaluamos, que condiciona mucho la enseñanza, porque está atada a los fines, cuándo deberíamos hacer esto, y siempre pensamos en con qué educar. Y esta pregunta
con qué educar en nuestros sílabos, en nuestros programas docentes, normalmente pues, se llena con materiales, con libros, con textos, y desde hace 2 décadas o más, la presencia de Internet es clarísima, ya sea sus servicios, sus herramientas. Pero en realidad, yo lo que quiero decir es que no estamos respondiendo únicamente al recurso educativo, sino que estamos apostando por un entorno. Entonces, hacer ese pequeño giro conceptual de la comprensión de la herramienta a la comprensión de los entornos puede de alguna manera proporcionarnos la visualización de 4 escenarios educativos que quiero plantear y que quiero presentar aquí. Entonces, la idea en el fondo, antes de usar Internet, es qué cambios implica pensar Internet, que tiene una base material, obviamente, ¿no? Que tiene una infraestructura material, pero pensar que en educación el principal valor no es simplemente adosar o añadir una tecnología a la enseñanza, sino que más que usar, Internet es un proceso, tiene que ver con habitar o cohabitar en el caso de la hibridación de los entornos. Entonces, lo que realmente ofrece Internet desde la teoría sociocultural, desde donde más o menos quiero hilar esta propuesta, es básicamente entender que que es un escenario educativo, un espacio educativo que es particular a los escenarios educativos formales a los que estamos acostumbrados y de los que hemos tenido que transitar a trancas y barrancas por ensayo y error, pasar de ahí a los entornos virtuales. El giro no era únicamente añadir una tecnología, sino cómo educar en Internet, ¿no? Entonces, esta era un poco la mirada, ¿no? Entonces, ver Internet como un entorno educativo podría permitirnos identificar otros problemas educativos, como la cultura digital, como la geografía, como la plataformización de la educación, ¿no? Como la competencia digital, ¿no? Entonces, podría también a la política, podemos entender que realmente el uso de Internet no es simplemente, consiste en cómo diseñar esos escenarios, ¿no? Y a la investigación educativa también permite de alguna forma cambiar de objeto de estudio y de metodologías también, ¿no? Apostando quizá también por el tema de las etnografías virtuales o de las tecnologías o de las metodologías más cualitativas para poder entender los flujos de comunicación, las dinámicas de participación, etcétera, etcétera, en Internet. Entonces, hay cosas claves. Internet no basta. Creo que hemos sufrido en nuestras carnes, inclusive las personas más creyentes en la tecnología y los menos creyentes, todos hemos pasado por una experiencia de educación digital de emergencia o educación remota de emergencia. Y todos tenemos una idea más o menos sobre qué cosa supone las limitaciones y las posibilidades que tiene la tecnología para educar. Y eso tiene que ver con la educabilidad que de alguna manera nos ha dejado, esa idea de educabilidad que nos ha dejado la experiencia inédita de educación en red. Pero nos hemos dado cuenta que Internet no basta, que puede ser la salida, pero no necesariamente la solución. Que Internet está atado, la virtualización no significa difuminar la experiencia de aprendizaje, sino que esa experiencia virtual de aprendizaje aterriza en contextos reales educativos, en familias con niveles educativos diferentes, con tecnologías diferentes, con materialidades, corporalidades, con extensiones materiales que condicionan el uso. Y además, con competencias, con gestión del Estado, con infraestructura y muchas otras cosas. Pero además de esos elementos, para que funcione Internet necesitamos esclarecer un conjunto de ideas sobre lo que supone la tecnología en la educación. Por ejemplo, voy a lanzar una serie de preguntas, ¿no? ¿Qué modelo humano está detrás del uso de la tecnología? O sea, ¿qué nueva relación podemos plantearnos entre persona-máquina? ¿Qué nueva relación
eh, qué nueva relación atesora o entronca las propuestas tecnológicas, qué nueva imagen humana, ¿no? Implica el uso de las tecnologías, hacia dónde estamos yendo. ¿Cuál es la idea del poder que tiene Internet? ¿La concebimos como el gran hermano o como ese elemento que empodera a la población? ¿Cuál es la actitud? ¿Cómo concebimos la red? ¿No? Porque no solo depende, una tecnología también depende del imaginario que tú tienes sobre esa tecnología. ¿Por qué? Porque no es lo mismo educar aunque uses la misma red, no es lo mismo educar desde la perspectiva de Google o desde la perspectiva o la filosofía de Wikipedia. Hay diferencias claras entre lo que son paradigmas sobre el conocimiento, ¿no? Entonces, no es lo mismo, ¿no? ¿Con qué paradigma de conocimiento enfocamos el uso educativo de Internet? ¿Cuál es tu idea, ¿no? del uso educativo de la tecnología? Conectar, interactuar, crear relaciones o acceso a la información. ¿Cuál es tu idea de actividad educativa en red? Crear zonas de desarrollo próximo entre iguales. Tu actividad en red significa replicar la docencia. Entonces, hay una serie de preguntas que están detrás de nuestra práctica educativa, ¿no? Con tecnología, que tienen que ver básicamente con la mirada antropológica que supone la tecnología, la asociación que tiene con el poder, tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con el desarrollo humano, tiene que ver con la educación, y todo esto se podría de alguna forma hacer una lectura desde la teoría sociocultural. Hay muchas teorías y pseudo-teorías también sobre el aprendizaje y la educación. Yo tomaré una que a mí me llama mucho la atención porque me facilita a mí explicar muy bien, bueno, muy bien, lo pongo entre comillas, me facilita explicar el tema de la mediación social y la mediación cultural para poder explicar la interacción social en Internet y la mediación tecnológica con la tecnología. Entonces, el marco sociocultural anclado en los trabajos de Vygotsky ofrece una mirada que de alguna manera enriquece esta percepción instrumental que tiene la tecnología, ¿no? Vygotsky, lo conocerán, lo sabrán de él. Por la imagen se nota que no es un nativo digital, sino que tiene que ver, pues hace mucho tiempo nació en Bielorrusia, y en la actual Bielorrusia, y tiene unas ideas claves. La mente es una construcción cultural, está mediatizada por la cultura, y el entorno educativo no es simplemente el decorado de los procesos de aprendizaje, es parte de la explicación del aprendizaje. Entonces, el entorno tiene un potencial real en la explicación y el desarrollo del aprendizaje. Y esta es la idea clave. Cuando nosotros usamos Internet, accedemos de manera semi-inmersiva a una experiencia y nos movemos en un entorno. Entonces, concebir la experiencia de aprendizaje virtual como el solapamiento de entornos, más que la adhesión de una tecnología, supone otros retos que de alguna manera podían delimitar líneas de investigación diferentes. Entonces, un aula es un entorno, y cada entorno entraña per se una noción sobre cómo enseñar y cómo aprender. Todas las aulas tienen esto. Es más, aquella aula que simplemente, pues todas las aulas tienen de alguna manera en su diseño, en su organización, en su distribución, tienen este elemento importante, ¿no? De que contienen, dan cobijo, alojan
el aprendizaje. Y ese aprendizaje se da en un contexto. No es una entelequia ni una realidad abstracta, ¿no? Sino que tiene que ver con un entorno. Y el aula, como nosotros la conocimos siempre antes del COVID, pues tiene distinta geografía, ¿no? Podemos nosotros echar mano de distintas formas de organización del aula y esto condiciona, como saben, la comunicación, la interacción entre las personas, la distribución de la información, ¿no? El papel o el rol del docente, y eso tiene mucho que ver con todos estos elementos. Entonces, hay una concepción de Internet como caja de herramientas. Cualquier cosa necesita una aplicación nueva, cualquier situación puede ser usada por una app, cualquier necesidad como la evaluación para innovar necesitas una herramienta de por sí, para la metodología, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una visión de Internet como caja de herramientas, como ese material novedoso con muchas herramientas que a ti te permite hacer algo, ¿no? Y hay otra idea de Internet como entorno de acción y representación. Es decir, un entorno que a ti te facilita una forma de hacer las cosas, pero a su vez con una forma de representar esas cosas. Por lo tanto, la forma de representar al otro, la forma de comunicarse con el otro, la forma de acceder a la información, la forma de construir tu identidad, la forma, los problemas de identidad digital, de privacidad, son temas que aluden en una participación activa en un entorno de acción. Entonces, Internet es, además de tener una base pues física, es un entorno que se ha mimetizado, que se ha solapado con los entornos físicos, con los entornos naturales, con los entornos urbanos. Entonces, vivimos un proceso de hibridación muy marcado, ¿no? Un proceso de hibridación muy marcado que vivimos constantemente, como en este preciso momento, solapando la realidad física con la realidad virtual. Vivimos en capas, una capa tecnológica, una capa pues, ecológica, ambiental, una capa pues, de ciudad, etcétera. Tenemos distintas experiencias, ¿no? Compartimos esa experiencia. Entonces, la tecnología, estamos llenos de tecnología, ¿no? Especialmente de tecnología digital, no solo de tecnología, porque somos animales que usamos tecnología y esa tecnología forma parte de esa construcción de la mente, ¿no? Las tecnologías no solo te permiten hacer cosas, sino pensar con esas cosas, ¿no? Con esas formas de acción. Esto cambia no la naturaleza de la mente, pero sí la estrategia de acción. Entonces, la tecnología sí afecta. Todas las tecnologías afectan de alguna forma la relación con el medio. Esto no son inocuas, ¿no? No hay neutralidad, siempre permiten hacer algo. Entonces, el mundo de la educación pues está lleno, como muchos otros sectores sociales, de tecnología, de herramientas, de soluciones tecnológicas para la educación, ¿no? La tecnología se presta mucho a ese discurso, a decir, mira, pues tienes un problema, aquí está la tecnología para resolver. Y con el COVID nos dimos cuenta que no basta solo la tecnología. Nos dimos cuenta de muchas cosas, ¿no? Creo que ese discurso previo al COVID de que necesitábamos pedagogía, necesitábamos acceso, necesitábamos mejor cobertura, necesitábamos todo eso, pues se visibilizó de una manera nítida en la experiencia de confinamiento. Compartimos espacios y modos de hacer, pensar y sentir, ¿no? A través por ejemplo, los dominios más populares que hay en el 2021, TikTok, Google, Facebook, Microsoft, Apple, Amazon, Netflix, son parte de nuestra vida, ¿no? ¿Cuál es el poder? Pues es que hay doble, es decir,
todas esas tecnologías, como cualquiera lo puede comprobar en Netflix, al darte recomendaciones, hacen recomendaciones en torno al uso que estás haciendo, ¿no? Entonces, no solo interactúas con la tecnología, sino que esa tecnología también te da esas respuestas personalizadas a partir del algoritmo. ¿Esto qué quiere decir? Que intervienen cada vez más en nuestra toma de decisiones. Por eso es que es fundamental la tecnología, ¿no? La tecnología, también según los críticos, la Internet, por ejemplo, o las aplicaciones, o el celular o el móvil, son aparatos de distracción, ¿no? Entonces, lo que ocurre en ese mundo es muy relevante para muchas personas, llámese por ejemplo adolescentes, ¿no? Que lo que ocurre ahí es tan real, porque participan de un entorno que no es físico, pero que esas elecciones, esa interacción, esos anuncios, todo eso forma parte de ese mundo de decisiones que nosotros tomamos y en los que los algoritmos, las aplicaciones, los entornos digitales juegan más, tienen un papel mucho mayor que la publicidad en la comunicación de masas. La autocomunicación de masas que llamaba Manuel Castells al tema de cómo nosotros también añadimos contenido, puede ser potente, muy potente, desde que ese contenido son las migas de pan que nosotros vamos dejando, los rastros para que un algoritmo nos pueda entender, entre comillas, y podernos sugerir cosas, ¿no? Entonces, el mundo con esta tecnología no es simplemente un uso, sino también esos entornos tienen sus características, tienen sus modos de actuar, sus protocolos, son diferentes a los entornos que nosotros habitamos y por lo tanto educar, actuar, comunicar, amar, comprar en estos entornos supone no una acción mecánica, sino otra acción. Y esto es lo que más o menos quiero plantear. Entonces, Internet, entendiéndolo como un cambio de entorno, ¿no? Otro escenario, ¿no? Y este escenario coparticipa de los escenarios tradicionales de la educación formal, de la educación no formal, de la educación informal, ¿no? Entonces, las líneas divisorias son cada vez más, pues, no se pueden distinguir y da cabida esto a pensar en la educación, en la hibridación de los procesos, como mejor concepto que de alguna manera puede aglutinar todas estas experiencias. Las posibilidades educativas dentro del continuum de la presencia a distancia se están planteando más, pues siempre en dos extremos, lo presencial y a distancia, pero muchos sistemas educativos después del COVID más todavía están apostando por la hibridación de la experiencia educativa, ¿no? No solo como una cuestión que suponga innovación, como una cuestión que supone algo nuevo, sino como la atención a una necesidad, especialmente en el sistema universitario, ¿no? Ahora, hay una noción de aprendizaje que nosotros tenemos claramente, pues, en nuestros pues casi 2 décadas de estudiante, que desde por ejemplo, infantil hasta la universidad, hemos participado como estudiantes siempre de una forma de aprendizaje, ¿no? Las instituciones, dice Wenger, en la medida en que abordan explícitamente cuestiones de relaciones con el aprendizaje, se basan principalmente en el supuesto de que aprender es un proceso individual que tiene principio y que tiene final y que es mejor separarlo de nuestras actividades, de nuestras restantes actividades y que es resultado de la enseñanza. Estas ideas las tenemos, ¿no? Que si yo voy a asistir a la universidad es porque voy a aprender y hay que aprender solo, ¿no? Individualmente. Que tengo que aprender sentado y tengo que escuchar a alguien. Que esto tiene un principio y un final y que las actividades diarias pues poco tienen que ver con lo académico. Entonces, esta idea de la enseñanza alojada en un espacio físico, cuando tú la quieres validar
o la quieres seguir desarrollando en el mundo de Internet, se trastoca porque se aloja en otro entorno. Ni es el docente el único agente educativo, ni tiene un principio ni tiene un final, ni solo tiene los contenidos aprobados en el currículum. No solo ocurre esto enseñando, sino escuchando a alguien, sino participando también. Entonces te das cuenta que la cultura escolar, la cultura del aula física y la cultura de la educación digital tienen matices, tienen diferencias. Y esas diferencias se deben justamente no al uso de la tecnología necesariamente, sino a que estas experiencias habitan en entornos con dinámicas particulares, con herramientas particulares, con una cultura particular, que es preciso entender para poder apropiarse con cabalidad de la tecnología y poder ser significativo en el proceso de aprendizaje. Es decir, al momento de lanzar un proyecto educativo digital, realmente estamos creando otro entorno para una experiencia de aprendizaje diferente. Y la enseñanza también tiene que ver con eso, porque puede ser muy bueno en la enseñanza presencial y muy malo en la educación digital. No es porque seas mal profesor, sino porque porque la cultura digital exige otras habilidades y viceversa, ¿no? Entonces, esto lo habrán podido comprobar, todos hemos podido comprobar esto en mayor o menor medida, ¿no? Y este proceso de hibridación es una constante. Entonces, volviendo al inicio, nosotros como profesores siempre pensamos esto, todo esto se aloja en un contexto socioeducativo, la educación digital en un contexto socioeducativo digital no es la misma asignatura, pero digital, sino que cuando tú digitalizas una asignatura, una experiencia educativa, un proceso, un currículum, lo que sea, deja de ser, cambia, es otra experiencia, otro currículum, porque se aloja en un contexto diferente que es el contexto digital. Entonces nosotros estamos acostumbrados prácticamente a pensar una serie de interrogantes y siempre añadimos lo que decía al inicio, ¿no? ¿Con qué aprender? Y esto normalmente lo llenamos pues con tecnología. Y lo que quiero decir es que la pregunta ¿con qué? También supone ¿dónde aprender? La pregunta ¿dónde aprender? ¿No? En el aula virtual, a veces decimos esto, en Internet. Entonces, a veces planteamos, una cosa es aprender con tecnología y otra cosa es aprender en Internet y otra cosa es aprender para usar Internet, que tiene que ver con las competencias. Entonces, estos pequeños giros permiten de alguna forma identificar cosas. La pregunta es, ¿se transforma la acción educativa cuando cambia el entorno? Es decir, ¿el entorno puede permitirnos otra experiencia educativa? Entonces, aquí yo quiero ensayar dos líneas de trabajo también en la mirada sociocultural, ¿no? Fijarnos en dos líneas. Hay una línea social, que es prestarle atención a con quién aprender. Esto en la educación presencial no tiene misterio, porque si tú vas a una clase y dices con quién aprender, con el profesor, con la profesora, y eso está clarísimo, no es un problema como, por ejemplo, ¿por qué aprender esto o para qué aprender aquello? Y la actividad, es decir, cómo se organiza la actividad de aprendizaje desde la enseñanza. Se organiza como docencia, como interacción, como búsqueda, como problema, como debate, etcétera, etcétera. Entonces, si tú juntas dos líneas de desarrollo que vas de un extremo a otro en lo social y de un extremo a otro en la actividad, puedes crear un plano que cruza dos líneas y lo voy a plantear de esta forma. A ver si... Primero, ¿con quién aprender? Desde la teoría sociocultural tenemos el concepto muy
pues, usado hasta la saciedad sobre zona de desarrollo próximo. La zona de desarrollo próximo es aquello que yo puedo hacer, aquel nivel potencial que yo puedo desarrollar en función de la guía de alguien más experto o en función de la cooperación con alguien similar a mi nivel o con alguien de mi misma edad o con un par, que puede ser alguien que pertenece a la misma asignatura, alguien que forma parte de tu misma experiencia, de tu misma universidad, un par, un estudiante, por ejemplo, ¿no? Entre estudiantes. Entonces, ¿con quién aprender? Lo podemos responder de muchas formas. Desde el experto hasta el desarrollo de habilidades a través de la cooperación. Hay una línea social que va desde la guía docente hasta la participación social. Podemos aprender desde con un docente o formando parte de una comunidad. Estos son los extremos y dentro de esos extremos hay matices, ¿no? Vamos a suponer que estos son los dos extremos. Docente con alguien muy experto y podemos aprender eso en comunidades de aprendizaje, en experiencias más abiertas. Segunda cuestión. Hay actividades estructuradas, muy organizadas, meticulosamente organizadas, como por ejemplo metodologías que vienen milimétricamente trabajadas, que en 5 minutos hará esto, en 7 minutos se redactará aquello, en 15 minutos los grupos debatirán, etcétera, etcétera. Son estructuras algorítmicas. Y los algoritmos tienen también esa misma vocación, detectar las estructuras, tus patrones de comportamiento para poder recomendarte situaciones de aprendizaje. Entonces son altamente estructuradas. Y hay actividades que son altamente flexibles, ¿vale? Entonces son actividades que provienen de la coordinación humana, no de la pauta que puede dar el guía o el docente, sino que son producto de la coordinación humana. Entonces, hay, por un lado, en la línea de la actividad, hay pues experiencias muy estructuradas, muy algorítmicas, muy pautadas, y actividades propuestas también muy flexibles. Entonces, si nosotros cruzamos esas dos líneas, vamos a tener esto. Y esta es la propuesta. Por un lado, un escenario de la enseñanza donde está altamente organizado por el docente y en el que el docente o la docente es la guía. Esta es la docencia común y corriente, la que conocemos siempre. Hay otro escenario de alguna manera opuesto, que es un escenario altamente flexible, donde no hay necesariamente un patrón, pero tampoco hay un guía, sino existe la participación abierta de la comunidad. Ese es el recuadro azul. Y hay otro escenario en el que es organizado por el docente para el desarrollo de actividades personales. No hay una participación grande del docente, pero sí una estructuración de actividades que permite que el estudiante desarrolle actividades concretas. Y de forma opuesta hay propuestas de trabajo deliberadamente cooperativo, colaborativo, para el desarrollo en equipos de pares, bajo distintos formatos de trabajo de coordinación cooperativa en equipos. Entonces, con la tecnología digital, podemos crear estos 4 escenarios. Un escenario en el que podamos, lo voy a explicar mejor así, un escenario altamente estructurado, como este, por ejemplo, donde hay un patrón que tiene que ver con la conferencia, una rutina, ¿no? Y hay una intervención docente. Es importante, es fundamental, porque se aprende muchísimo de la zona de desarrollo del docente. Eso es muy importante. Pero no es lo único que podemos hacer con tecnología, o sea, replicar la docencia. Esto sería más o menos como docencia más TIC. Podemos hacer lo siguiente: crear escenarios de baja estructuración didáctica,
no controlados, ¿no? Donde la dinámica y la participación y la coordinación humana tiene que ver más con los intereses de los que participan, ¿no? Y donde los agentes educativos no son necesariamente los profesores, sino pueden ser otros elementos, expertos, compañeros, participación ciudadana, las tecnológicas en la actualidad, es decir, comunidades de aprendizaje, ¿no? Estos son escenarios mucho más abiertos a nivel de estructuración y mucho más abiertos a nivel de agentes educativos. Y tenemos otro que es donde hay una mediana estructuración, porque el profesor diseña actividades, planifica actividades para un desarrollo personal, ¿no? El desarrollo de actividades personales con tecnología. Y hay otro escenario que es que desde la docencia se trazan las líneas maestras para la cooperación o el trabajo cooperativo con una mediana intervención docente, pero medianamente estructuradas también, pero que tienen que ver con suscitar la interacción o la necesidad de trabajo. Esto también se puede hacer con tecnología. Voy a poner algunos ejemplos. A ver, un escenario de alta estructuración, ¿no? Donde está muy planificado todo y donde está de alguna forma presente la guía docente, es enseñar más tecnología. Un ejemplo, las videoconferencias de toda la vida. Aquí se está usando tecnología básicamente para comunicar un conjunto de ideas y se está usando los entornos virtuales en esa línea. Entonces podemos nosotros aquí usar el ejemplo básicamente de cómo tú usas tecnología en el aula con el PowerPoint, utilizas la tecnología para hacer lo mismo, dar clases, como en este caso, por ejemplo, ¿no? En Internet, ¿no? Y hay otro experimento que es el holograma. Esta imagen que ven a la izquierda es un holograma. Este holograma tiene una particularidad, es una tecnología de un desarrollo tecnológico grande, pero que no supone a nivel de estructura didáctica ningún desarrollo particular. O sea, es un desarrollo grande a nivel tecnológico, ¿no? Dar clases a través de un holograma, ¿vale? Pero a nivel de planteamiento didáctico pedagógico supone casi nada, porque se está haciendo lo mismo con una tecnología muy sofisticada. Todo esto pertenecería al plano de la docencia con tecnología. En el plano personal, ¿no? Desarrollo personal. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros creemos que nuestros alumnos saben buscar información en Internet? Saben trabajar actividades de acopio de información y la curación de contenidos puede ser, por ejemplo, un procedimiento. Por ejemplo, Prisma. Prisma es una metodología que usamos para hacer revisiones sistemáticas que podrían adaptarse a la enseñanza para la selección de contenidos a nivel personal, enseñándoles cómo se debe recuperar la información, cómo se debe valorar, cómo se debe presentar, almacenar, ¿no? Cosas que tienen que ver con el filtrado, la agregación y la curación de contenidos. Esto, a nivel personal, se puede hacer a través de los clásicos test de aprendizaje, ¿no? Que uno plantea un test de aprendizaje para la resolución, actividades de organización de información como mapas conceptuales con tecnología o la edición de blogs educativos en los que sirven los blogs como portafolios de aprendizaje. Estos serían actividades que se proponen desde la enseñanza con una baja estructuración docente, pero que usando tecnología permite un desarrollo personal. Otro ejemplo de este escenario sería el escenario entre pares. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo muy, muy importante que yo lo uso normalmente desde hace tiempo y que me ha servido bastante, que es la producción entre pares. Pares aquí es entendido no solo porque sean dos, sino pares porque son iguales, ¿no? Iguales en el sentido de que somos compañeros de la misma clase, somos compañeros de la misma universidad, somos docentes,
tenemos la misma edad, estamos aprendiendo lo mismo, etcétera, etcétera. Son pares, ¿no? Entonces, todos los que están aquí, de alguna forma, pues siempre hemos, pues al momento de enviar nuestros artículos de investigación, siempre hemos sido sometidos a la evaluación por pares, ¿no? El peer review. Entonces, esta evaluación por pares se puede replicar en la docencia. Por ejemplo, usando Moodle a través del taller. El taller es una especie de aplicación de Moodle, un pequeño Open Journal System que a ti te permite añadir una tarea, ¿vale? Por ejemplo, imagínate que tú lanzas como si fuera un call for papers, una actividad, un ensayo que los alumnos presentan, y ese ensayo se asigna a 2 revisores que evalúan según una rúbrica la actividad. Ahí se aprende de 2 formas. Se aprende evaluando, que es muy importante. Cuando uno evalúa un trabajo también aprende, y se enriquece el trabajo del otro. En el fondo es trabajo cooperativo. Ahora, hay otras formas de trabajo cooperativo que se pueden hacer perfectamente con tecnología, ¿no? El aprendizaje basado en proyectos, la curación de contenidos, el rompecabezas en la cooperación, el debate también puede ser, aunque el debate no necesariamente es aprendizaje cooperativo, porque debatir no significa implicarse en una tarea. Puede ser el diseño de actividades, ¿no? Entonces son escenarios que tú creas desde la docencia para aprender favoreciendo la interacción y la coordinación humana. ¿Qué beneficio tiene esto? El beneficio de que la cooperación no se aprende escuchando a alguien, se aprende cooperando. La coordinación con las otras personas no se aprende escuchando hablar a alguien sobre la coordinación. Se aprende trabajando, liderando, coordinando, cometiendo errores, etcétera, etcétera. Esta zona de desarrollo próximo entre iguales, por más buen profesor que seas, no la puedes ofrecer tú. Esta zona de coordinación, la zona de negociación entre iguales, no la puedes ofrecer tú porque tu plano, tu zona de desarrollo próximo está a otro nivel. No mejor, sino diferente. Porque estos planos de coordinación, de, por ejemplo, la gestión del error, la gestión del conflicto, el desarrollo del liderazgo, de la autonomía, de la coordinación, de la proactividad, estas cosas se hacen trabajando en equipo, ¿no? Entonces, y cuanto más diverso es el equipo, mejor. Entonces, yo, por ejemplo, en mis clases siempre pongo a alguien que tenga un mejor nivel de inglés que el resto, siempre chicas y chicos, combino las edades, si tienen alguna especialidad también los pongo. Cuando hago formación con profesores siempre pongo un maestro, un filólogo, un filósofo, un economista. ¿Por qué? Son iguales porque participan en la misma asignatura, pero ofrecen zonas de desarrollo próximo diferentes. Este sería un poco el ámbito de la coordinación humana. Y el otro ámbito de la comunidad tiene que ver con que la universidad o los profesores faciliten el acceso a espacios mucho más flexibles, abiertos, ¿no? Y no necesariamente educativos, en los que las personas pueden experimentar también aprendizaje. Por ejemplo, un ejemplo, Scratch. Scratch es un lenguaje de programación desarrollado por el MIT, en el que pues muchos Scratchers se dedican a crear. Entonces, los Scratchers crean cosas y cuando tienen dudas, no van donde un profesor, sino van a la comunidad de Scratchers que hay en su página web. Entonces, en su página web hay muchas personas que han desarrollado cosas que sirven como soporte a los novatos, que se ponen en consulta y que la gente recibe ayudas sobre cómo resolver algo. Son comunidades de aprendizaje. Y sobre esto hay sobre noticias, hay sobre, por ejemplo, el cuidado del medio ambiente, sobre política. Hay espacios en Internet donde la gente enseña y aprende y el rol del docente aquí casi se difumina totalmente. La tarea del docente sería recomendar los espacios. ¿Qué cosas hay aquí en este espacio de comunidad?
Pues los MOOC. Los MOOC son un espacio que pues han sido creados, son espacios totalmente diversos, amplios, internacionales, donde si quieres puedes certificarte o no, pero puedes participar de la experiencia. El concepto, por ejemplo, de Open Education, que también es un tema muy importante, que supone crear una estrategia y un desarrollo para abrir la educación. Y el tema de la creación de comunidades específicas de aprendizaje en la que se puedan trabajar tanto docentes como estudiantes como la sociedad. Por ejemplo, para abordar un tema sobre química, sobre energía nuclear, cómo implicar a la sociedad en comunidades virtuales para crear espacios, entornos de aprendizaje usando la red. Entonces, esto tiene que ver con estos 4 cuadros, ¿no? Ese es un cuadro, el cuadro, por ejemplo, de la Academia de Medicina, ¿no? Pero virtualizado, es decir, hay un espacio de enseñanza, ¿no? Hay un flujo muy concreto, muy algorítmico, muy estructurado de actividades que dirige el docente, que eso está bien, pero es una parte de lo que se puede hacer con tecnología. Hay otro espacio mucho más abierto, diverso, que son las comunidades de aprendizaje que se pueden crear también. Y hay otro espacio que supone una relación, un desarrollo personal a partir de las propuestas docentes, que tienen que ver no solo con contestar test, sino también con la creación. Y esos espacios que puede favorecer la tecnología para la coordinación humana en el trabajo cooperativo. Estos son un poco los espacios que venía planteando. Ya, he tomado unos cuadros aquí, ya para un poco ejemplificar. Arriba tendríamos la docencia, la academia, ¿no? Debajo la revolución, la participación global. A la izquierda tenemos pues, las actividades muy delimitadas, muy estructuradas. El otro lado, pues la creación, el caos. Ese cuadro se llama el caos, ¿no? Entonces, esto es un poco la idea que yo quería plantear, ¿no? Y respecto a los entornos de aprendizaje, hay un concepto que pues, es muy popular, que es el entorno personal de aprendizaje, que viene a ser también una forma de llamar la atención sobre que lo que realmente nosotros creamos no son necesariamente, somos usuarios de tecnología, sino participamos a través de herramientas, recursos, de procesos mucho más complejos que tienen que ver con la creación de un entorno de aprendizaje. Es decir, las herramientas están dispuestas ahí, pero en realidad estas herramientas tienen valor educativo si están conectadas en un entorno personal de aprendizaje. Entonces, creo yo que la tarea de la educación respecto a la tecnología no es solo añadir tecnología, sino ser consciente de que estás creando escenarios, creando espacios para poder ampliar la experiencia educativa, transformando la experiencia educativa habitual del aula con una experiencia con sus limitaciones, obviamente, con sus dilemas, pero también con sus posibilidades con la tecnología. Y esto tiene que ver con el pensamiento de Illich, que muchos conocerán, más allá de la única acción educativa, que en el mundo virtual tiene sus posibilidades. ¿Puede la virtualidad más avanzada permitir una sociedad desescolarizada? Eso es lo que se interroga Jandrik, ¿no? Eso es lo que se plantea y de alguna manera pues dice sí, con limitaciones. Pero no es un asunto tecnológico, es un asunto de representación antropológica, de visión educativa, de concepción de la gestión, etcétera, etcétera. Y aquí una pregunta también pues, situada en la percepción de realidad, lo que aporta la tecnología. El gran aporte de la nueva versión de Mark Zuckerberg no es necesariamente crear una nueva aplicación, una nueva red social. El fondo es crear otro mundo, otro entorno. Su gran valor, si esto le sale bien, no es crear únicamente una gran aplicación. No, es crear un mundo con sus reglas, con sus compras, con sus necesidades, etc. Y es el mundo que lo domine esta empresa. Creas un país, en otras palabras.
Y esto, un poco, esto tiene que ver con esta pregunta, ¿no? Usar o habitar. La idea de Internet, para redondear, con esto cierro ya. La idea de Internet como material educativo no es que sea irreal, es incompleta. La idea de Internet como material educativo puede ser limitante para percibir otros procesos especialmente claves para la apropiación pedagógica, ¿no? El uso de Internet en el aula y como aula supone aceptar otra geografía del aprendizaje y otra dinámica de interacción social que la infraestructura en red sostiene. Y eso es muy importante, porque cuando nosotros entramos al mundo, a educar al mundo con Internet, ya tenemos una estructura de acción. Y esa estructura de acción es reticular, porque habitamos ese espacio educativo. Esto es más o menos lo que yo quería dejar. No sé cómo iré de tiempo. Sí, yo creo que voy más o menos bien. Hay un artículo aquí que pueden acceder, que es eso sobre usar o habitar Internet como entorno educativo. Muchas gracias por escucharme. No sé si estarán ahí. Sí, estamos acá, estamos acá. Sí, Muy muchas bien. gracias por tu presentación. Y bueno, para profundizar más los temas, dejamos abierto un breve espacio para hacer algunas consultas para que va a estar, digamos, esta actividad moderada por la Claudia Molina, que ella es asesora de política y normativa del proyecto Docencia en Red. Entonces, si tienen algunas consultas o preguntas en relación a las temáticas tratadas, para que las puedan hacer y resolver en el minuto con el experto. Hola, buenas tardes. Tal como me presentó Mariela, soy Claudia Molina, soy la asesora de política y normativa del PUCO Docencia en Red. Y bueno, lo primero es agradecer a Cristóbal por su excelente presentación. Ya me pareció que dejaste tantas interrogantes abiertas, pero nos gustaría escuchar si hay alguna consulta del plenario que está aquí. Tenemos la mano levantada de Ricardo Espinosa. Ricardo, si pudieras activar tu micrófono para escucharte. Ricardo, ¿me escuchas? Siento no haber dado muchas respuestas, sino dejado preguntas. A veces, de tantas cosas que genera el tema de la tecnología, la verdad. Yo creo que hay más interrogantes. Bueno, yo tengo una consulta que más que nada surge hoy día. Tú hablaste varias veces de las áreas de desarrollo próximo. Ya nosotros tomamos muchas veces ese concepto desde el punto de vista muy académico, por así decirlo. ¿Cómo ves tú hoy día que nosotros con este nuevo entorno podemos retomar esos conceptos, o qué otros conceptos aparte de ese que tocaste específicamente podríamos retomar, o cuáles podrían actualizarse? ¿Cómo lo ves tú ahora? Yo lo que veo ahí es el tema de la zona de desarrollo próximo existe antes de Internet, y yo creo que es una de las formas que Vygotsky usó para caracterizar algo que es sumamente normal, que es el aprendizaje, y simplemente distinguió algo que se puede hacer en función de dos tipos de actividad, ¿no? De la guía y la cooperación. Independientemente de eso, a mí lo que me preocupa y lo que creo que sería muy importante de ver es la percepción docente. No solo preguntar a los profesores qué metodologías usan, sino desde qué percepción educativa de Internet, cómo conciben Internet, ¿no? Por ejemplo, sus conceptos sobre eficacia educativa.
lo conciben como una relación causal, es decir, más tecnología, más aprendizaje. Lo conciben como un elemento de emancipación laboral, es decir, si yo tengo tecnología, voy a trabajar menos. Piensan que la tecnología es un tema de un grupo social etario, ¿no?, llamado nativo digital, que la tecnología se asienta o basta la tecnología porque es un tema de virtualización y no tiene nada que ver con las otras materialidades, ¿no?, que contextualizan. Y una serie de cosas que están más allá del tema si vas a usar Twitter o vas a usar Blogger o vas a usar la aplicación de moda. Entonces, y respecto a eso, ¿es neutral la red? ¿Es realmente gratuita? ¿Personaliza realmente lo que funciona para los negocios? ¿Funcionaría para la enseñanza o para el aprendizaje? Y lo que a mí me preocupa en el fondo también es, después del COVID, la interfaz de la escuela fue la tecnología, fueron las marcas tecnológicas. Google, Zoom, Google Classroom, todas de algún WhatsApp. Entonces, la escuela tuvo una interfaz y ese escenario que usó la escuela fue la tecnología. Entonces, este proceso de plataformización no se agota únicamente por entender que hay tecnología, que la escuela usa tecnología, sino que la escuela está, claro, habita estos espacios. ¿Y esto qué supone? En términos curriculares, en términos políticos, en términos de poder, en términos de datos, en términos de control, ¿no?, en términos de escolarización, en términos económicos. ¿Qué supone esto, no? Y yo creo que la lectura que podemos hacer de la experiencia educativa con tecnología rebasa lo tecnológico y debería rebasarlo para poder echarle mano a bien. Y yo creo que una de las cosas que se pueden hacer es ser conscientes que realmente estamos creando escenarios, ¿no? Gracias, Cristóbal. Hay una pregunta aquí en el chat que dice, Sí. ¿cuál es tu visión de un docente en 10 años? ¿Ya? ¿Miraremos manteniendo nuestros paradigmas de enseñanza? Hoy día una de las discusiones o de las conversaciones que tenemos es cómo proyectamos nuestra universidad en el 2030. Ya, eso ya es a 8 años, no a 10 años, pero en algún momento se planteó cómo proyectamos, qué universidad queremos, cuál es la enseñanza que tenemos. ¿Ya? Así que te renuevo la pregunta, ¿cuál es la visión de un docente en 10 años? ¿Miraremos manteniendo nuestro paradigma de enseñanza? Yo creo que cada vez tendremos que aceptar por pasivo o activo que la educación, que los entornos van a ser más tecnológicos. Es decir, después de la experiencia en red, se ha hecho más natural, entre comillas, la idea de que vamos a tener entornos de trabajo cooperativo, trabajo digital, no con tecnología. O sea, va a ser imprescindible. Los negacionistas, por decirlo, negacionistas entre comillas, los que de alguna forma se resistían a la tecnología, pues tuvieron que entrar, ¿no? Entonces, pero también yo creo que el auge a los modelos mixtos va a ser mucho más importante y el desarrollo de la competencia digital será fundamental. No solo entender que basta el uso, sino que implica que el uso, que la habilidad técnica no es competencia digital. Entonces, la competencia digital es parte de la función docente. Entonces, esto cada vez calará más, ¿no? Creo que por ahí irá la cosa. Alicia, creo que tiene algo. Sí, vamos a Alicia y después vamos a leer las dos preguntas del chat. Adelante, Alicia, te escuchamos. Buenas tardes.
Hola, Alicia. Profesora, doctor Cristóbal, yo quisiera preguntarle, ¿usted cree que con la tecnología el aprendizaje será más efectivo? Ay, es una pregunta del millón, ¿no? A ver, yo la verdad, tengo dudas sobre eso. Tengo dudas. Porque hablar del aprendizaje es muy amplio. Imagínate que fuésemos dentistas y todo lo tendríamos que aprender online, con los simuladores más sofisticados, ¿no? O estudiamos para abogados y tenemos que aprender con una aplicación que supuestamente dicen que es una aplicación muy importante, efectiva. Yo creo que en realidad hay una tendencia muy fuerte en los investigadores que está cambiando, que es a tratar de comprobar si se aprende más con una tecnología que con otra. Y yo creo que no es que se aprenda más, sino que se aprende de otra forma. Entonces, y el problema metodológico es fundamental. ¿Cómo yo separo? Imagínate que estamos trabajando sobre el uso del blog en el desarrollo de la competencia lingüística. Y pues yo hago una tesis y digo, claro, el blog tiene una alta incidencia, es más, hasta puedo hablar de correlación, y eso pues no tiene ninguna explicación causal, menos, ¿no? Entonces yo puedo decir, claro, he comprobado por otros métodos no de correlación que hay, realmente he comprobado que hay un efecto positivo en el uso de los blogs en el aprendizaje, ¿vale? Pero claro, estamos hablando de un aprendizaje, de una tecnología. Esa tecnología, ¿cómo tú puedes aislar el aprendizaje de esa competencia y decir y separar del aprendizaje aquello que corresponde a la tecnología y aquello que no corresponde a los aprendizajes previos, al contexto educativo, a la docencia, a la complejidad de la materia, a la edad, etcétera, etcétera, etcétera de factores? Entonces, metodológicamente hablando, creo yo, es muy difícil decir que A produce B. Y en el caso de que se diga, hay que decirlo con mucho reparo del contexto donde se está desarrollando esto. Gracias, Alicia. Cristóbal, otra pregunta dice, en la actualidad, una pregunta un poco más práctica, dice, ¿en la actualidad hay algún sitio donde se pueda documentar el docente para irse adaptando a estas nuevas formas de planificar sus actividades? ¿Conoces tú algún sitio de aquellos? Pues así, yo básicamente ahora mismo estoy leyendo cosas que tienen que ver, búsquedas en Web of Science, me fío mucho de trabajos de ese tipo, comunidades, hay grupos, por ejemplo, de pedagogía crítica que leo muchos blogs, Twitter participo, y básicamente mi zona de desarrollo próximo está ahí, ¿no? Pero específicamente yo no creo que exista la bala de plata para estos temas. Yo creo que es básicamente una construcción. Es algo... yo ahora mismo estoy pensando en todos estos temas. Yo creo que hay unas fuentes sobre el uso de la tecnología que mitifican mucho el potencial de la tecnología. Yo creo que después de la experiencia necesitamos decir, oye, esto que nos dicen, con lo que nos venden, ¿necesitamos realmente esta tecnología? ¿O simplemente es un plan de ventas? ¿No? Entonces, ¿quién necesita realmente que compremos esa tecnología? Entonces, los sesgos con los que se construye cierta investigación
que alegremente te dicen, sí, con la tableta X puedes ser maravilloso, un maravilloso estudiante, o tu potencial va a subir un 68,7%, pues yo personalmente lo pongo en duda. Lo pongo en duda. Bueno, la última reflexión que acabas de hacer se enlaza con la pregunta que aparece aquí en el chat que dice, ¿crees que el ser humano llegará a depender mucho de la tecnología más que del conocimiento y sus habilidades? Ese es un tema muy interesante que tiene que ver con la concepción del poshumanismo. Yo creo que el desarrollo tecnológico actual no es un desarrollo simplemente menor. Constituye parte de nuestra vida, de nuestras decisiones, de nuestras tendencias y todo, ¿no? Pero yo creo que realmente vamos a tener que replantearnos seriamente cuál es nuestra relación con la máquina. O sea, hay un deber antropológico de decir, a ver, ¿cuál es el replanteamiento? O sea, ¿qué estamos haciendo? Pero no solo con la máquina en el sentido, cómo me relaciono yo con mi con mi televisor, no, sino con los algoritmos, con las empresas, no solo las tecnologías, sino las tecnológicas. O sea, ¿cuál es el papel, cuál es la relación entre estados y tecnología y las tecnológicas? ¿Qué condiciones hay? Entonces, a partir de ahí, el proyecto humano que supone educar, tendrá que replantearse también. Porque, por ejemplo, yo lo que veo claro es que si los currículos nacionales de educación básica no incorporan habilidades críticas para moverse en el mundo virtual, pues no le vamos a hacer un favor a esta generación. ¿Por qué? Porque necesitan aprender a ser eficaces, a ser eficientes, a ser éticos, etcétera, etcétera. No es simplemente patrimonio de la natalidad digital, sino algo que se tiene que aprender. Y ese aprender pues, supone también un modelo de relación humana que tenemos que, como sociedad, plantearnos. Y finalmente una última pregunta, y esto en términos de reto y de proyección. ¿Cuáles son los principales retos en términos de TIC y tecnologías para los alumnos y cuáles serían para los profesores? Yo creo que hay dos cosas ahí. Hay uno que... yo creo que todo estudiante debería, de alguna forma, saberse capaz de seleccionar la mejor información, de aprender a trabajar en equipo, en red, de trabajar y cuidar la ética y tener nociones sobre seguridad digital, saber crear contenidos digitales, no solo consumir, y saber resolver problemas de la vida real con tecnología. Entonces, todo estudiante, ya sea de arquitectura, ya sea de medicina, tarde o temprano va a tener que relacionar en su vida privada, en su vida profesional con la tecnología. Y el sistema educativo tiene que apuntar a que sea una persona que sepa filtrar información, que vea que en esos entornos pues, puede manejarse no solo de forma operativa, ¿no? y simplemente mecánica. Y a nivel docente, yo creo que en el informe TALIS del 2018, que evaluaba las necesidades formativas de los docentes a nivel mundial, el aprendizaje con tecnología ya era la segunda necesidad docente antes de la pandemia. La primera era necesidades educativas especiales, ¿no? A nivel mundial. Entonces, yo creo que hay ahora una necesidad del docente no solo por aprender herramientas, sino cada vez más por entender la tecnología. Y esto nos va a llevar, creo yo, a ser más conscientes en que la formación en competencia digital docente es un tema clave. O sea,
La idea no es enseñar herramientas, la idea es enseñarles a pensar educativamente con esas herramientas. Y eso ya no viene en el manual tecnológico. Muchas gracias, Cristóbal. Mariela, muchas gracias por tu tiempo. Mariela. Sí, bueno, igual agradecer el tiempo de todos y todas quienes participaron de esta actividad. Y ahora invitamos nuevamente al director ejecutivo del proyecto Docencia en Red a darnos unas palabras reflexivas en torno a la conversación que se dio y en torno a todas las temáticas que se vieron en este webinar. Bueno, primero que todo, agradecer a Cristóbal por su reflexión el día de hoy, por estar disponible para conversar con nosotros. Yo creo que el desafío es, claro, y lo sintetizaba Claudia, esto más que entregar respuestas es abrirnos a las preguntas y entender que no lo sabemos todo, que tenemos que investigar, como decía un comentario, que tenemos que reunir antecedentes, que tenemos que proponer alternativas, y que finalmente, en cualquier caso, desde que empezamos a utilizar como tecnología la pizarra, o cuando empezamos a utilizar como tecnología el plumón o la tiza, esto no tiene que ver con el recurso, sino con cómo pensamos el proceso de aprendizaje del estudiante. Yo creo que eso es clave. Y que el desafío está en cómo podemos no volcarnos hacia las tecnologías, sino hacer que las tecnologías se vuelquen hacia nosotros y podamos darle un uso pedagógico. Yo creo que esa reflexión es tremendamente potente. Se la agradecemos a Cristóbal y también le agradecemos a todos los asistentes por haber estado aquí con nosotros. Les pedimos que sigan pendientes de las actividades de Docencia en Red. Nosotros seguimos realizando webinars y capacitaciones de este tipo. Y gracias. Que esté muy bien. Hasta luego. Muy bien, y perdonen la cara de sueño, ¿eh? Vale, pues muchas gracias nada. por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Un saludo. Hasta luego. Chao, Hasta luego. Gracias.